Así estaba yo hace varias décadas atrás, con menos kilos, pero igual de nervioso. Era la primera semana de clases, era la primera vez que yo me veía frente a un monitor de televisión y la primera vez que veía una cámara. Era el taller de entrevista. Teníamos que entrevistarnos mutuamente todo el curso. Eh, Ahí está mi amigo Andrés Rojo. Y estábamos sentados. Entonces a mí me entrevistaba La Paz y yo venía muy preparado todas las cosas que quería decir de mí, ¿ah? Los libros que leía, la música que escuchaba, mis ideas políticas, era la época en que la política era parte de nuestras conversaciones, y estaba tenso, igual que ahora, sentado, esperando que La Paz me hiciera las preguntas, y la primera pregunta de La Paz es, ¿cómo es vivir en Buin? ¿Qué es Buin? Y todos los 10 minutos de mi entrevista, que son los 10 minutos que tengo ahora, era sobre vivir en Buin. Y ahí me di cuenta, con el paso de los días, que yo era el único en la escuela donde estaba estudiando, en la católica, que vivía al sur del Maipo, Buin, Paine, San Bernardo. No había nadie más en la escuela que estuviera en esta zona. Y con el paso del tiempo me di cuenta que era el único en el campo oriente que vivía acá. Había una persona que estudió en algún tiempo, el profe Leo Vergara, pero ya no estaba, y después llegaron otros, ya la Nena Gracia, etcétera, etcétera. Entonces ahí me di cuenta de que vivir acá iba a ser parte de mi identidad. El ser de Win era la primero que la gente dice, tú vives en Win como que uno viviera en un planeta distinto. Mucha gente sabe que Win es algo que existe al lado de la Panamericana y que hay un letrero McDonald's. Entonces ahí yo quedé con la idea de que esto de vivir en Win iba a ser parte de mi identidad y me ha servido mucho esa identidad. Yo todos los días vivía muy cerca de la plaza en Buin y tenía que ir a tomar micro, y en esos años veía esta imagen que era el PEM y el POG. Para los más jóvenes eran programas de empleo, una época de una crisis económica brutal. E incluso veía amigos míos que estaban ahí trabajando, el Negro Fernández, Germán Muñoz, unos mayores, ingenieros de la USACH, trabajando, subiendo esos camiones. Y bueno, nació en mí la necesidad y en un grupo de personas, de hacer algo para enfrentar esta situación. Conocer mi identidad de buinense al sur del Maipo implicaba también conectarme con esa realidad. Y creamos, junto con muchos amigos, Lucho Rodríguez, que está ahí sentado, la bolsa de trabajo Raúl Silva Enríquez, para tratar de ofrecer pegas, ¿no es cierto?, a personas. Y esto en un costado de la iglesia. Y una de las primeras personas que llegó era un señor, un veterinario, que tenía un pequeño café y un cementerio de animales junto con en un tiempo una chanchera, en Guindo. Ignacio de Alzoaga. Fue la primera persona que nos ayudó con la bolsa de trabajo Raúl Silva Enrique. Entiendo que fue un jardinero, si está Ignacio, ahí me corrige, que estuvo varios años trabajando acá. La necesidad de conectarme era la necesidad de entender de que la identidad se construye con lo social. No hay una identidad que sea mía, ni hay una sola identidad. Y el siguiente paso fue decir, eh, hagamos algo también en una población que en Buin es bien emblemática, la mencionó Ricardo Leiva, la población Manuel Plaza. Ahí había un consultorio de los mismos hermanos holandeses que señaló Ricardo, que había, perdón, un comedor, y con un grupo de amigos montamos este consultorio popular, un consultorio que repartía y entregaba atención en salud. Y ahí hay un par de amigos, la foto, no lo reconocen seguramente, ahí está el senador Juan Luis Castro, que era uno de los médicos que venía a atender desde Rancagua a Buin. Eh, entonces, mi identidad de buinense se construye no desde mi propia individualidad, sino desde el contacto con los otros. Y me di cuenta de que para construir identidad la cultura es la mejor herramienta. Y caminando un día por Buin, después del terremoto del año 85, observaba yo que en la calle Balmaceda 217 había un edificio muy antiguo, muy bonito, que había sido tradicionalmente la gobernación de la provincia del Maipo y que después del terremoto estaba abandonado, muy abandonado. Eh, y literalmente, a diferencia de Bernardita, que fue mucho más educada y fue a hablar con los dueños, literalmente botamos la puerta y nos tomamos este lugar y lo transformamos en una corporación cultural al sur del Maipo.
cuando ya estábamos instalados, cuando ya habíamos levantado polvo literalmente de la entrada para poder avanzar, cuando habíamos recuperado parte del salón, avisamos al Ministerio de Bienes Nacionales que estaba este grupo de jóvenes, Lili Moreno, Sergio Astroza, Valesca Clays. Los menciono porque siempre los proyectos tienen que tener apoyo de las personas. Logramos la comodato de lo que es la Corporación al Sur del Maipo, que cumplió ya 33, 34 años. Entonces, esta posibilidad me dio también a entender la importancia del patrimonio. Este edificio es el edificio más antiguo que queda hoy día en Buin. Es del año 1897. Estaba abandonado, lo dejaron ahí. O sea, alguien determinó que no servía. Años después vino otro terremoto en este mismo edificio. Llegó alguien de la municipalidad con un papel para que lo demoliéramos. Creo que por ahí Carmen Gloria, que está ahí presente, presidenta de la corporación, a lo mejor lo tiene por ahí. Eh, en ese esfuerzo de construir esta corporación, uno va sumando gente. Y había un señor que iba a las actividades recurrentemente, yo lo veía en las exposiciones, yo lo conocía porque era amigo de mi papá era médico, él también era médico, era mi pediatra, de las primeras personas que me vio desnudo, junto con mi papá, el doctor Patricio Romero. Y de esta persona yo le debo mucho y le debemos mucho porque nos inculcó el amor por el pueblo, por la gente y por la identidad. No es casualidad que hoy día esté de cumpleaños el Pato Romero. Aquí estamos dando cara a Pato, no me rete si falta algo. Habitualmente él me retaba por las cosas que consideraba que faltaban. Así que aquí estamos dando cara, como se dice comúnmente, Pato. Y una de las actividades que hicimos en esa época con Patricio Romero, con un montón de gente, fue una exposición de fotos antiguas. Estamos hablando de la época para los más jóvenes que no existían las redes sociales, no existía el Facebook, el Instagram, ninguna de esas redes sociales. Entonces el desafío era, traigan las fotos más antiguas que están en la casa, nosotros las reproducimos y las pegamos en la pared de la corporación. Eran literalmente filas, y Lucho Rodríguez también me puede desmentir, eran filas de personas para ver algo que era común, que era nuestra identidad. Filas de personas. Y ahí me cayó literalmente la teja, que la clave está en el reconocer la identidad. Pero no hay una sola identidad. Para algunos puede ser en la cultura guasa, el caballo, el cántaro divino. Para otros puede ser el pueblo, puede ser la plaza, puede ser la música. Hay muchas identidades. La corporación, la identidad al sur del Maipo, a mí me sirvió mucho, mucho, no solo en la construcción de mi identidad como buinense, sino también en mi desarrollo profesional. En esa misma época, después de haber trabajado en una universidad, en un centro de estudios, en el Estado, monté mi propia empresa, una empresa de consultoría en comunicación y opinión pública. Y le pusimos un nombre que estaba pegado con esto de la identidad, que era subjetiva. Cuando muchas veces uno habla de comunicación, sabe muy bien lo que quiere decir, pero pocas veces sabe lo que el otro necesita que uno le diga, o sabe muy poco de las expectativas que tiene la gente. Y eso es súper importante porque conecta con el tema que yo ya venía por mi desarrollo social hablando sobre la identidad. Y eso ha marcado lo que ha sido este proyecto profesional mío, que es entender la identidad de otras personas. Y déjenme ponerle 2 ejemplos para conectar con eso. Había o hay todavía un proyecto minero en una zona norte muy resistido por la comunidad. Y a nosotros nos contrataron para poder entender qué es lo que pasaba. Íbamos subiendo por el Valle del Huasco, el camino se corta, ya se hace muy, muy, muy angosto y no hay señal de celular, absolutamente perdido. Aparece un campesino, bajamos la ventana del auto, el vidrio, y le preguntamos dónde estaba Chanchoquín. Nosotros íbamos a hacer un focus group en Chanchoquín. Y el señor nos dice, ¿Chanchoquín alto o Chanchoquín bajo? Y ahí quedamos plop porque nosotros habíamos hecho contactación, o sea, nos esperaba un grupo de personas, y llegamos a hacer nuestro focus group en un lugar muy bonito, cerca de la iglesia que está al fondo, y la gente de ahí nos dice, cuidado, porque lo que nosotros estamos diciendo es de la gente de Chanchoquín alto, tienen que hablar con los de Chanchoquín bajo, ¿ya?
Entonces, ahí uno entiende la importancia que tiene la identidad en la construcción también y en la conexión con el patrimonio. No solo el patrimonio arquitectónico, sino el patrimonio cultural. ¿Qué es lo que esa gente nos decía? Aparte de los impactos ambientales, es el respeto a lo que nosotros somos, a nuestra tranquilidad, a lo que nosotros hemos construido acá. Y déjenme poner el segundo ejemplo. Yo no sé si alguno de ustedes sigue en sus redes sociales, en su Instagram, una autopista o una concesionaria de infraestructura. ¿Alguien sigue en Instagram a la autopista del Maipo, a la autopista Central? ¿Alguien la sigue? Bueno, nosotros tuvimos este proyecto con una autopista en el sur, tramo Talca-Chillán, y alguien se le ocurrió, le dice, oye, ¿y por qué no aprovechamos? Esta autopista necesitaba instalar el sistema del TAG. ¿Ya? La de provincia no tienen, ahora la tiene este sistema de pago automático. Y había que informar y educar a la población. Entonces, decimos lo siguiente, toda la autopista, todo Chile siempre es una larga camino que poca gente recorre hacia los lados. Y hacia los lados, aquí en Buin, en Rancagua, en Talca, hay mucha actividad, hay muchos pueblos, hay mucha cultura, hay mucha identidad. Entonces empezamos a conectar con las identidades de las que estaban. El Festival de Violeta en San Carlos, las carretadas de chancho. Entonces nosotros subíamos y la gente se conectaba porque era una forma de dar a conocer sus actividades. Entonces, hay muchos músicos en esa zona. Víctor Jara nació ahí, Claudia Rao, Los Ángeles Negros, Germain de la Fuente y todos los que lo acompañan. Entonces, ahí entendimos otra cosa, que el tema de la identidad del patrimonio es a la vez una importante vehículo para conectar el ocio, de alguna manera la cultura, el patrimonio tiene que ver con el ocio. El ocio con el negocio. ¿Ya? Era importante para esa gente poder conectarse, ¿no es cierto?, a través de nuestras propias redes. Subimos de 5, no estoy exagerando, 5 personas que seguían ese Instagram hasta, terminamos el proyecto, después nos seguimos, 2.800 y tantas personas. Y era toda la gente que vivía alrededor de la carretera entre Talca y Chillán. Entonces, el negocio y el ocio van de la mano. ¿Por qué digo esto? Esta es la estadística del Servicio de Impuestos Internos. Trabajadores dependientes en WIN, personas que trabajan en forma dependiente en una empresa. No se contabilizan obviamente los informales ni los que trabajan en forma independiente. Pero esa estadística a nivel comunal es difícil. Pero esta a nivel comunal. El año 2009 habían 35.250 personas que son trabajadores dependientes. El 2018, 37.084. Y al día de hoy, 35.819. Parece que la población en Buin creció, me da la impresión, ¿o no? Parece, tengo la impresión de que la población en Buin subió. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros a los cientos de familias que cada año llegan a vivir a Buin? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a los jóvenes que estudiaron la educación superior y que hoy día tienen pocas oportunidades laborales? ¿Qué les ofrece esta tierra que todos hemos ensalzado acá? ¿Qué le ofrecemos nosotros en materia laboral? ¿Y qué le ofrece el patrimonio? La Bernardita hacía un llamado, decía, oye, apoyen esto, ¿no es cierto? Es importante. ¿Por qué es importante? Porque además es una fuente de recursos, es una fuente de empleo, es una fuente de inversión. Cuando tú estás apoyando el patrimonio, estás apoyando la identidad cultural, estás abriendo una puerta al negocio. 4 minutos. Yo no traje guitarra, así que por eso me voy a apurar. En la industria del entretenimiento aporta 3.600 millones de pesos. 7.4 en el empleo. ¿Cuál es el patrimonio que nosotros hemos puesto en valor? ¿Qué es lo que hemos hecho en esta zona por el patrimonio para ponerlo en valor? Y déjeme poner un ejemplo muy concreto de cómo el patrimonio y la identidad cultural sirven. ¿Ubican el pueblo de Champa, la localidad de Champa? ¿Sí? Bueno, la empresa de corredoras Centuria 21 me señala, pedí el dato, que el arriendo comercial en Champa ha subido un 45% en los últimos 5 años. ¿Por qué ha subido el arriendo comercial? Uno puede decir, bueno, se llenó la laguna Culeo, etcétera, etcétera. Yo tengo otra interpretación, yo tengo otra hipótesis. A lo mejor conocen a este señor, se llama Luis Schmidt, es el fundador y creador de la Corporación Cultural de Champa.
Lucho Smith es uno de los locos que piensa y creyó de que ahí podía haber un polo cultural. Y hoy día hay muchos negocios, café, etcétera, etcétera, que se han hecho porque cada fin de semana hay actividad en la Plaza de Champa y ahora en la escuela Elías Sánchez, que él visionariamente recurrió. Entonces, esto no es solamente una aspiración, es la necesidad de potenciar nuestra industria, nuestra actividad cultural. La industria creativa, creo que la Bernardita preguntaba cuánto el turismo o cuánto la industria creativa, hoy día es el 2.2, 150.000 empleos. ¿Alguien vio esta serie, Prófugos? ¿Dónde se grabó Prófugos? Aquí en Buin. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa con la cárcel de Buin? Nada. Ya no se puede grabar porque Gendarmería es un bien público, no lo puede arrendar. Y ahí está la cárcel, en la ilusión de alguno de que alguna vez va a volver a ser cárcel, lo cual es ridículo, porque está en la plaza de Buin prácticamente. Y ahí está el segundo edificio más antiguo de Buin después de la corporación al sur del Maipo, que podría ser perfectamente locación para muchas actividades culturales, pero también para la industria audiovisual chilena. Se han grabado teleseries, se han grabado películas, se han grabado series, etcétera, etcétera. Entonces, a eso es lo que apunto, en definitiva, respecto de eso. Última reflexión. Hace mucho tiempo yo construí mi casa y justo cuando supe que estaba terminando la casa me avisan que hay un proyecto de un aeródromo, de un aeropuerto muy cerquita de Alto Jaguel. Bueno, montamos con varias personas un movimiento ciudadano y un día, ¿cómo se llama este movimiento ciudadano? Estaba un grupo de enólogos, entre ellos Álvaro Espinosa. Yo siempre los enólogos los admiro, escuchando a Estéfano, te convencen de cualquier cosa, ¿no es cierto? De cualquier cosa. Uno toma una copa de vino, dice aromas de frutos de no sé qué cosa. No, fantástico. Y dijo, no, este movimiento tiene que llamarse Agrupación Defensa del Valle del Maipo. Un concepto que nadie usa, salvo los enólogos, pero la gente común y corriente no vive en el Valle del Maipo, vive en Buin o en Paine. Y a mí me quedó dando vuelta eso, porque el concepto del Valle del Maipo, en definitiva, tiene que ver con nuestra identidad, conecta con nuestro patrimonio vivo y señala una marca conectada que engloba todo lo que pasa en esta zona al sur del Maipo. Eso, en definitiva, el desafío que creo que quiero dejar con esta exposición es cómo logramos instalar esta marca que sirva de paraguas a toda la actividad, a toda la oportunidad del punto de vista cultural. Para terminar, hace un par de años estaba en una reunión con otra compañera de curso, también de la escuela donde yo estudié, la escuela de periodismo, con la cual he trabajado, y yo venía apurado a tomar el tren. Y me dice, ¿hasta cuándo esta tontera de vivir en Buin? Me dice, ¿hasta cuándo? Ya está grande, ya tienes que irte a Santiago. Y yo después quedé pensando que obviamente uno no escoge el lugar donde nace. Somos muy pocos los que tenemos la suerte de escoger el lugar donde vivimos. Y yo tuve esa suerte. Y espero también tener la suerte de escoger el lugar donde me voy a quedar junto a mi gente, que son parte de esta historia y de este patrimonio. Gracias.